Oye, me encantaría, podría estar hablando todo el día, pero se van a empezar a quedar dormidos. Ya. Entonces, otra de las cosas que pueden ocurrir ya en forma un poquito más entendibles para un clínico es lo que pasa con la isquemia cardíaca. En esta figura, ustedes lo que tienen, este tubo que está acá, lo rosado es como lo normal, lo oscuro acá, una zona de penumbra, y acá tenemos, digamos, color negro, que lo que está representando es circulación normal, falta de irrigación, isquemia, y acá cero irrigación, acá no hay. Si ustedes se fijan abajo, tenemos en A un potencial de acción de una célula que se va propagando, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando se va adentrando este impulso eléctrico, digamos, dentro de este territorio que se está enfermando de isquemia? Se fijan que la forma del potencial de acción va cambiando. La pendiente es menor, ¿ya? Después, después el potencial, a medida que se adentra aún más o zona más isquémica, es aún peor, más pequeño, hasta que de repente no hay potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa? Que las células que están acá, al tener isquemia, van a tener alteración de la función de varias de los canales que conversamos, porque la mayoría de estas estructuras son dependientes de ATP. ¿Ya? La sodio, potasio, ATPasa, por ejemplo, ¿no es cierto? Para tener un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos isquemia cardíaca, no, hay un cambio en la función de estas proteínas que hemos representado en esta clase, de las corrientes iónicas, pero además el medio extracelular cambia al haber isquemia. Hay un aumento del nivel de acidosis, ¿ya? Y eso también altera el movimiento de carga. Por lo tanto, la isquemia cardíaca nos va a producir una alteración en la duración, en la forma de duración del potencial de acción, que lo podemos ver traducido con cambios electrocardiográficos, que siempre lo que más asusta es los cambios isquémicos. ¿Ya? Pero además se produce otro fenómeno que está graficado aquí arriba. Si el impulso viene en esta dirección, digamos que muere aquí. Pero si el impulso viene de acá y viene un impulso sano y se topa con esta barrera, ¿ya? Se la puede saltar y puede retomar después el impulso. O sea, aquí también la propagación del impulso eléctrico va a ser distinto en un sentido que en otro. ¿Qué puede generar esto? Imagínense, haciendo así súper burdo. Tenemos la depolarización de la aurícula, trata de avanzar, ¡pum! Llega a una zona isquémica en el nódulo AB, bloqueo. No pasa. ¿Ya? Es una cosa que puede pasar. Digamos que al revés, la zona isquémica está muy cerca de donde se inició el impulso. Se va a saltar la zona isquémica, pero va a haber un retardo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la onda que yo voy a ver en el electrocardiograma puede ser un poco más ancha. Es como para que me entiendan que la isquemia puede modificar cosas tan elementales como esa. Ahora, todo esto que hemos hablado de los canales y todo, y la propagación del impulso, en el fondo es el movimiento de carga. ¿Y a dónde entra Einthoven y todos sus predecesores en esto? Que nosotros podemos medir esta cuestión. Y acá tenemos el ejemplo arriba de un voltímetro que está midiendo el potencial intracelular y extracelular. ¿Ya? La diferencia de potencial entre a través de este tubo semeja a una membrana, o sea, perdón, una célula con su membrana, y tenemos una medición de potencial extra y intracelular. Y aquí tenemos una fibra que se mete un impulso acá, ¿ya? Se va depolarizando, y acá nosotros llegamos al punto cero, que es la mitad, en la cual se depolarizó acá, y el potencial de membrana es más positivo, y después esta parte de acá todavía no se depolariza, ¿ya? Porque está todavía en negativo. Y acá va pasando lo mismo, está saliendo y entrando una corriente iónica a través de la membrana, producto del movimiento de cargas que va de la izquierda a la derecha. Y aquí se produce un fenómeno re interesante, porque si uno mira esta gráfica de acá, en la cual tenemos, digamos, el potencial transmembrana, esto es negativo y esto es positivo. Y en el fondo, esta línea punteada yo la podría colocar aquí, me encontraría con esto, la podría colocar acá, y esto a mitad de camino de esta fibra. Del momento que se inició el impulso acá en el punto X,
llegamos a la mitad del camino y trazamos una línea en la mitad del camino, sacamos una foto y vemos qué pasa con el potencial intracelular, lo que pasa con el movimiento de carga a través de la membrana y lo que representa el punto de vista práctico está acá abajo, que hay un lado negativo y un lado positivo, ¿ya? Esto se llama dipolo, negativo-positivo, de negativo-positivo. Y lo que ocurre cuando se va depolarizando una célula es que va ocurriendo esto. Nosotros tenemos un dipolo. En un punto dado del tiempo puede tener una carga negativa a un lado y una carga positiva al otro. Y ese dipolo, el que es digamos, la suma, este cambio puntual que va ocurriendo carga por carga, va haciendo que la corriente vaya yendo en este sentido. No sé si ven el puntero. Se va hacia la derecha en esta pantalla. Desde el punto de vista de la física de esto, ustedes recuerden que el ánodo, en el caso de un circuito eléctrico, tenemos un ánodo y un cátodo, ¿no es cierto? Y el movimiento es de ánodo a cátodo. El ánodo, desde el punto de vista práctico, es donde ocurre la oxidación, ¿no es cierto? Si se oxida, dona electrones, los electrones van y se van hacia el cátodo. Por lo tanto, el cátodo atrae los electrones y el ánodo los libera. Este movimiento genera una diferencia de potencial y eso es lo que uno mide cuando mide, digamos, el voltaje, mide una diferencia de potencial. Pero este movimiento de carga es lo que, en el fondo, lo que uno quiere medir con un electrocardiograma. El cambio que va generándose en la célula con esta depolarización y también cuando hay repolarización, cuando se invierte este fenómeno. Y la mejor manera de entenderlo es este dipolo. Si yo tengo un negativo positivo, tengo ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Y por lo tanto, el impulso va viajando, digamos, en el sentido de ánodo a cátodo, de ánodo a cátodo. ¿Ya? Si yo coloco a mi izquierda acá algo que mide cómo se acerca esta corriente, que es lo que hizo Einthoven en el fondo, es ver que se inscribe una onda. Y esa es la onda que el electrocardiograma registra. El electrocardiograma lo que está registrando es el movimiento de la electricidad, por así decirlo, dentro del miocardio. ¿Ya? Lo que hemos hablado hasta ahora es cómo se genera esa cuestión. Pero lo que hace el electrocardiograma es medir esto en forma macro, no a nivel celular. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos nuestro galvanómetro aquí, que está midiendo qué ocurre, y tenemos puesto, ¿no es cierto?, acá el negativo, acá el positivo, y vemos cómo se va moviendo, digamos, el frente de polarización va para allá. Por lo tanto, acá se va a inscribir una onda positiva en el galvanómetro. Hasta que se completa la depolarización completa, salió medio redundante eso, de estas fibras, ¿ya? Y llegamos a la isoeléctrica, no hay movimiento neto de carga. Y después ocurre el fenómeno de repolarización, que esto es una cuestión súper interesante, porque a nivel celular, ¿ya? El sentido de la repolarización, que la célula vuelve a su estado de negativo adentro, positivo afuera, esta tiene ya el mismo sentido que el frente de depolarización. Pero, el cambio de carga, el dipolo es al revés. Por lo tanto, la onda ahora es negativa, ¿ya? Porque se está acercando al otro lado, la positiva. Por lo tanto, se va a estar arrancando, por así decirlo, del extremo derecho del galvanómetro, hasta que se vuelve al estado basal. Esto a nivel de una fibra aislada. Y yo dice, oye, pero doctor, aquí usted ve que la depolarización da una onda positiva y la repolarización da una onda negativa. Efectivamente, eso ocurre en una célula aislada. Pero en el miocardio completo no ocurre eso. ¿Ya? Y nuevamente, acá tienen el mismo ejemplo, una célula cardíaca aislada que en reposo positivo afuera, negativo adentro. ¿Ya? Y se produce la depolarización y empieza, ¿no es cierto?, a entrar carga positiva, se empieza a depolarizar y el frente de polarización va aquí hacia la derecha y por lo tanto vamos a inscribir una onda positiva hasta que, ¡pum!, se completa esta cuestión. Después, a nivel de la célula, el fenómeno de la repolarización también va en el mismo sentido, pero el dipolo va para el otro lado. Como el dipolo va para el otro lado, acá esto es negativo, ¿de acuerdo? Y en el caso del miocardio por completo, ¿no es cierto?, el sentido del vector dipolo va para allá y el sentido de la despolarización va para allá, onda positiva.
acá, si bien es cierto, el sentido del punto de vista de esto es inverso, el fenómeno de repolarización, el dipolo sigue yendo para allá. Y como sigue yendo para allá, da una onda positiva. Es al revés que una célula completa. ¿Y eso es por qué? Por la diferencia en la duración del potencial de acción entre el epicardio y el endocardio. Por eso se puede dar este fenómeno. Si no, no podría ocurrir así. Cuando nosotros tenemos una activación de las aurículas, ¿ya? Vamos a tener, ¿no es cierto?, la onda P del electrocardiograma. Nuevamente, activación del nódulo sinusal, propagación a través del músculo, vamos a tener la onda P. Después, que se depolariza la aurícula, a nivel del nódulo atrioventricular hay un retardo fisiológico, ¿ya?, que determina, ¿no es cierto?, el intervalo entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS. Después se activa el miocardio ventricular y nos va a dar el QRS, y después que se activó todo el miocardio ventricular, ¡pum!, se inicia el proceso de repolarización, digamos, se fijan que es como en el sentido inverso. Entonces, va a dar, ¿no es cierto?, nuestro QRST. Aurícula, nova B, depolarización ventricular, final de la depolarización ventricular, inicio de la repolarización completa. La forma, o sea, la positividad o negatividad de la onda va a depender de dónde está, hacia dónde va dirigido este vector y qué electrodo tengo puesto. ¿Ya? Eso lo van a ver mañana en la clase de electrocardiograma normal, pero en el fondo todo depende dónde está mi electrodo explorador para explicar estas ondas. O sea, si el electrodo explorador está en el sentido contrario del frente de polarización, ustedes van a ver una onda completamente inversa. Y el QRS tiene, como su nombre lo dice, una onda Q, una onda R, una onda S y el punto J. ¿Qué quiere decir cada una de esas ondas? A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero en el fondo significa que los vectores de activación del miocardio, el 1, que representa la onda Q, después tienen el 2, que representa, digamos, el septum, y después tienen la depolarización del resto de la masa cardíaca, y finalmente el 4, que viene a ser la repolarización, la activación, perdón, final de la parte, digamos, de los basal del ventrículo, de los ventrículos. ¿Por qué esto es así? Porque el corazón, el ventrículo, se activa igual cuando uno nada pecho. ¿Eh? Uno tiene los brazos para adelante y después hacia los lados. ¿Ya? Esa activación del centro hacia la periferia permiten una sincronía entre ambos ventrículos. Si se activan en forma, digamos, sincrónica, permiten que se produzca un fenómeno de función interventricular fisiológica. El lado izquierdo y el lado derecho tienen diferencias sutiles. El ventrículo izquierdo tiene mayor masa, el ventrículo derecho tiene menor masa. Pero además, el sistema de citoconductor al lado derecho es más fino, al lado izquierdo es más grueso. Y parece lógico, porque la masa ventricular derecha es más pequeña que la masa ventricular izquierda. Pero esto tiene que ocurrir todo en un tiempo. ¿Y qué permite esto? Lo permiten los canales iónicos que hemos mencionado. Una duración de un potencial de acción normal. Si nosotros tenemos una alteración de la duración del potencial de acción, significa que la duración de todo este fenómeno va a ser mayor y por lo tanto nuestra activación ventricular se va a ver aumentada en el electrocardiograma. Como por ejemplo cuando se ensancha el QRS, cuando algo pasa. ¿Ya? Vamos a ver, ustedes van a ver más adelante que hay cosas que hacen que esto ocurra. Pero ahí lo que está ocurriendo nuevamente es que algo se está interponiendo en la activación normal del miocardio ventricular. La onda T, nuevamente dijimos que era la onda de repolarización, que se va a ver distinto dependiendo de dónde estoy parado yo. Acá ustedes están viendo esta cruce de derivaciones, que son las derivaciones clásicas de Einthoven, más o menos cómo se ubica en el espacio la onda T. Para llegar a todo esto, a este hermoso electrocardiograma, para ser majadero y repetir, la onda P, que representa la activación de las aurículas, el intervalo PR, fundamentalmente este segmento que está acá, que representa la conducción a través del nodo AB, el QRS, que representa la
depolarización de los ventrículos, y aquí se inicia nuestro potencial de acción ventricular, hasta que se acaba la onda T, que ven a ser el final de la duración del potencial de acción, que es nuestro intervalo QT, nuestro punto J, que es cuando se acaba la activación ventricular y se empieza a iniciar lentamente la repolarización, y la onda U, que no van a ver más adelante, que puede representar la activación de otra parte del tejido cardíaco que no siempre está, digamos. ¿Y por qué es tan importante el electrocardiograma? Y esto para dar un fin a esta primera sesión, espero que no se hayan lateado mucho, porque el electrocardiograma es la base, ¿no es cierto?, representa la activación eléctrica del corazón. Pero así como yo les digo que cuando uno ve un electro, tiene que ir pensando qué está pasando a nivel celular acá, cuando uno ve el electrocardiograma también tiene que pensar que eso es la expresión eléctrica de una activación, que determina una activación mecánica. Porque el corazón, hay un acoplamiento entre la excitación y la contracción, ¿ya? Se excita la célula, se contrae. Se relaja, se excita, se contrae. Se relaja y así, es el ciclo cardíaco. Pero esta contracción, ¿no es cierto?, uno la puede también en un electrocardiograma estar pensando en lo siguiente. Cuando se inicia ya el QRS y se activa el ventrículo, se activa eléctricamente, pero la activación mecánica tiene un pequeño retardo, pequeño. Y acá, en esta curva que tienen acá, que es la curva de la presión arterial, la presión en la aorta, se ve que esta presión en la aorta, ¡pum!, empieza a subir. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Que la presión, perdón, la presión del ventrículo, la presión de la aorta hasta acá arriba, o arterial. Entonces esta presión del ventrículo, perdón, ¿no es cierto?, empieza a subir. Después de iniciado el QRS. O sea, hay una activación eléctrica que antecede una activación mecánica. Por lo tanto, todo este periodo en el cual el ventrículo está aumentando su presión es porque está expulsando sangre, ¿ya? Y eso va a hacer que le aumente la presión arterial, tener la presión denominada sistólica. Y se inicia la relajación, ¿no es cierto?, del ventrículo, cuando se empieza, ¿no es cierto?, el fase de repolarización y se empieza a bajar la presión intraventricular, también baja la presión en la aorta, porque el ventrículo ya no está contrayéndose, está en reposo. ¡Pum! ¿Ya? Después viene un periodo desde este parte de la activación que representa el QRST, activación de polarización y repolarización del ventrículo. Tenemos un periodo, digamos, medio plano, isoeléctrico, en la cual la presión dentro del ventrículo se mantiene más o menos estable, ¿ya? Después hay un cierto grado de llenado, y después se activa la aurícula, la onda P, y tenemos que empieza a aumentar un poco la presión dentro del ventrículo porque la aurícula se está contrayendo, pero no al mismo tiempo. O sea, activa la P y después de cierto periodo se va a producir la contracción auricular. La excitación antecede a la contracción. Y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, significa que este electrocardiograma alguna vez también está representando la función ventricular de contracción, relajación, aurícula y ventrículo. Y obviamente determina varias otras cosas en la fisiología cardíaca. Y si uno quiere ir al más fino, también nos puede hablar de los ruidos cardíacos que aquí representan. Me explico. Uno va a tener el primer ruido, ¿no es cierto? En relación a un electro hay un pequeño retardo. ¿Por qué? Porque este representa, ¿no es cierto?, la apertura de la válvula aórtica, cuando se empieza a producir la expulsión de sangre. Se cierra la válvula aórtica y acá, ¿no es cierto?, tenemos un segundo ruido. Se inicia el periodo, digamos, de la diástole. Y a veces hay un tercer ruido en algunas personas. O sea, en el electrocardiograma no solo uno puede mirar o sospechar lo que está ocurriendo a nivel celular, sino que también puede sospechar lo que ocurre en la parte mecánica del corazón. Eso sería todo por hoy. Aquí estoy disponible para preguntas, si quieren.